¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos de los medios de comunicación. Les agradezco mucho su presencia esta noche. Quiero simplemente comunicarles que tuve una reunión de trabajo fructífera con el presidente de la República de Panamá, don Ricardo Martinelli Berrocal. Desde luego, durante este encuentro les deseé el mayor de los éxitos en esta gran responsabilidad que empieza el día de mañana al frente del Gobierno de la República de Panamá, al tiempo que refrendé mis felicitaciones al pueblo panameño por el inicio de una nueva presidencia de la República el día de mañana. Conversamos con el presidente Martinelli de diversos temas de la relación bilateral. Expresamos nuestra disposición para avanzar conjuntamente en la promoción del desarrollo regional a través del proyecto Mesoamérica y, desde luego, a través de las diversas iniciativas que promueven precisamente el desarrollo de la región con justicia e igualdad de oportunidades, en el marco de principios democráticos y de pleno respeto a los derechos humanos que compartimos el presidente Martinelli y un servidor. Tengo la confianza de que el nuevo gobierno panameño habrá de mantener un papel activo en los foros multilaterales, que será además ese papel muy relevante para poder conciliar e impulsar los proyectos que nos son comunes. Coincidimos también, por ejemplo, que solo a través de la acción coordinada, conjunta, podremos vencer a la delincuencia organizada que opera a nivel internacional. Para derrotar al crimen organizado internacional se requiere la cooperación también internacional, particularmente entre naciones y gobiernos que compartimos la convicción de la legalidad y el Estado de Derecho. Convenimos en la necesidad de redoblar los esfuerzos conjuntos en intercambio de información, en mecanismos de cooperación, en aprovechamiento de infraestructura y programas de capacitación para contar con cuerpos de seguridad mejor preparados y efectivos. Puse a disposición del presidente Martinelli los avances que ha tenido México, particularmente en materia de equipamiento policíaco y en particular la plataforma México, así como la base de datos que hemos venido construyendo en el país y que se integra también con las bases de datos de países centroamericanos amigos que están decidiendo a interconectar sus propias bases para organizar un sistema regional. En el caso del comercio, nos congratulamos por el desempeño positivo que este ha tenido entre ambos países. Reconocimos que existen espacios de oportunidad muy importantes para el comercio entre Panamá y México y hemos coincidido en la necesidad de relanzar diversos proyectos comerciales que existen entre nuestras naciones. Repasamos breve y puntualmente los temas pendientes de la agenda bilateral, particularmente en lo que se refiere a negociaciones de tratados entre ambos países. En cuanto a la política social, acordamos fortalecer el programa de cooperación técnica bilateral. Le extendí al presidente Martinelli una cordial invitación a visitar nuestro país a la brevedad posible para realizar una visita de trabajo o una visita de Estado y, desde luego, el conocer y el poderle presentar la experiencia mexicana que hemos desarrollado en programas sociales como los que conforman la estrategia Vivir Mejor y en particular los programas de oportunidades, Seguro Popular, Seguro Médico para una nueva generación, entre otros. Conversamos también sobre la situación que prevalece en Honduras y reiteramos nuestro firme rechazo al golpe de Estado ocurrido en esta nación centroamericana, así como a las acciones cometidas en contra de la persona del presidente Zelaya y de su equipo de colaboradores. Me siento muy satisfecho por la relación productiva que sostuve con el presidente Martín Torrijos, a quien le reitero mi respeto, y estoy seguro que con el presidente Martinelli
se ampliará y profundizará aún más la ya de por sí muy buena relación que existe entre Panamá y México. Y estoy a sus órdenes para sus preguntas. Daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas, siendo 2 por parte de la prensa de México, 2 por parte de la prensa de Panamá. Empezaríamos con Raúl Lozano de Radio 13. Señor, buenas noches. Pues, ¿cuál sería el mensaje a los ciudadanos luego de que se ha incrementado el llamado al voto nulo, donde incluso empresarios se están sumando a esta invitación y ya son 25 días de la guardería de Sonora? No tenemos listas ni responsables, señor. Bueno, primero, respecto al primer tema, yo respeto la decisión de los ciudadanos y también respeto a las instancias de autoridades electorales, que son las que tienen la competencia para promover y estimular el voto entre los ciudadanos, concretamente el Instituto Federal Electoral. De mi parte, simplemente refrendo la importancia de la política y su vinculación con la ciudadanía. La importancia para el país de la participación de los ciudadanos de manera responsable y de manera activa, que permita precisamente el poder generar bienes públicos a través de la política. La integración del Congreso de la Unión y concretamente de la Cámara de Diputados es uno de los actos ciudadanos más relevantes y más importantes de la vida del país, y desde luego que sé que habrá una participación responsable, una participación constructiva, una participación reflexiva, serena por parte de la ciudadanía este próximo domingo. Le refrendo al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el respeto de la Presidencia de la República, el respaldo que el Poder Ejecutivo brindará a las autoridades electorales para el cumplimiento de su misión este próximo domingo, y también el respaldo a la enorme participación ciudadana que organizará el proceso electoral a través de las mesas directivas de casilla. A los partidos políticos en contienda les refrendo también la disposición del Gobierno federal al diálogo, al entendimiento y al acuerdo. Cualquiera que sea el resultado de las urnas este próximo domingo, todos los partidos políticos que estén presentes y representados en el Congreso a partir de esa decisión ciudadana contarán invariable e incondicionalmente con la disposición del Presidente de la República para dialogar y construir acuerdos en beneficio de los mexicanos. En cuanto toca a los trágicos acontecimientos del pasado 5 de junio en Sonora, que han llenado de un profundo dolor a la nación entera, debo decir que con toda razón, y como usted lo señala, la sociedad exige que se llegue a fondo en este asunto y que se haga justicia. Sé que la justicia es el fundamento de todo Estado democrático. Como presidente de la República, como jefe de Estado, me comprometí desde el primer momento que fui informado de esta triste noticia a aplicar todo el peso de la ley contra los responsables de lo ocurrido. Acudí de inmediato al lugar de los hechos a brindar mi solidaridad y mi apoyo a las familias de las víctimas, las cuales han sido visitadas en repetidas ocasiones por mi esposa Margarita Zavala. Ordené que la Procuraduría General de la República hiciera una investigación seria y a fondo al respecto. Ordené también al Procurador prestar la coadyuvancia y coordinación que fuese necesaria para auxiliar a la labor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora en su investigación. Pasaron efectivamente 3 semanas y, como usted señala, sin un señalamiento y un deslinde claro de responsabilidades, y por esa razón, supongo, la Procuraduría General de la República atrajo el caso con la convicción expresa de actuar para deslindar esas responsabilidades. Y simplemente ahí mi instrucción ha sido muy clara. La instrucción que he dado al Procurador es llegar al fondo de esta investigación, deslindar las responsabilidades, velar por un castigo conforme a derecho en contra de quienes resulten responsables de tan lamentables sucesos, y les puedo asegurar, amigas y amigos, que en el caso de la Procuraduría General de la República y del Gobierno Federal no habrá impunidad para nadie. He dado instrucciones claras, repito, al Procurador, en el sentido de que se procure y se haga justicia, caiga quien caiga, tope donde tope,
porque estoy convencido de que los responsables de esta tragedia deben ser llevados a la justicia y sin distingos de ningún tipo, sin distingos de relaciones políticas, sin distingos de parentescos, sin distingos de filiaciones partidistas. Sé que se han tomado ya medidas importantes para avanzar en esta investigación y también he instruido al procurador que mantenga informada a la opinión pública sobre el curso de las investigaciones en los términos de ley. También le he dado al director del Instituto Mexicano del Seguro Social la instrucción de plena coadyuvancia con las autoridades judiciales que investigan este caso, la atención de las víctimas y a sus familias como una prioridad para el Seguro Social y también que responda y ponga toda la información que le sea requerida por el Instituto Federal de Acceso a la Información en los términos que la propia ley y esa institución se lo requieran en el caso de las guarderías del Seguro Social. Fabio Agrana, DF. Presidente Calderón, una pregunta sobre la situación de Honduras. ¿Cree usted que es conveniente o no que el depuesto presidente Zelaya regrese a Honduras como él lo ha manifestado, toda vez que el gobierno que se ha instalado, que lo destituyó, ha anunciado que si él regresa a Honduras será detenido? Me parece que debemos buscar los mecanismos pacíficos que permitan el restablecimiento inmediato de la legalidad y la legitimidad en Honduras. Para ello, el Grupo de Río se reunió el día de ayer, como se reunió los mecanismos de SICA y otras organizaciones regionales de países hermanos de Honduras, y nuestra exigencia fue muy clara: el rechazo al golpe de Estado, la exigencia de que se restablezca la normalidad democrática en Honduras con el reconocimiento a las autoridades legítimamente electas y en concreto al presidente Zelaya y a su gobierno. Y me parece que corresponde precisamente a la exigencia internacional unánime el restablecimiento de esa situación por parte de quienes realizaron o perpetraron esos actos en Honduras. Me parece que esa exigencia debe ser respondida y esa es la vía, la única vía por la cual puede volverse de manera pacífica a la normalidad democrática. Debemos rechazar también los actos arbitrarios cometidos en contra de la población civil o que puedan cometerse por parte de quienes detentan el uso de la fuerza para imponer su propia voluntad, y desde luego que ese llamado es válido en cualquier circunstancia. Respeto desde luego la voluntad del presidente Zelaya, y el presidente Zelaya cuenta con el respaldo de México como auténtico presidente constitucional de Honduras, y desde luego hago un llamado al restablecimiento del orden, de la paz, de la legalidad constitucional y también de la prudencia y la sensatez por parte de quienes han acudido al uso de la fuerza, y desde luego una exigencia de respeto a los derechos humanos de la población civil. Buenas noches, señor. En primer lugar, ante la debilidad de las finanzas públicas de nuestro país, señor, ¿su gobierno contempla presentar una propuesta de reforma fiscal el próximo periodo de sesiones? Si la respuesta es afirmativa, me gustaría conocer si usted contempla que lleve el IVA en medicina y alimentos, y en ese mismo sentido, si el déficit fiscal de nuestro país llegó para quedarse ante la profundidad de la crisis. Y por último, señor, de acuerdo con el Banco Mundial, la gobernabilidad en México se ha desplomado. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, son varias preguntas en una. En primer lugar, me parece muy importante esperar la decisión de los ciudadanos respecto de la configuración de la Cámara de Diputados, que es la Cámara que tiene la competencia precisamente para decidir en primera instancia en las cuestiones fiscales, y yo estaré atento a las propuestas de los diputados de todos los partidos políticos para precisamente, que seguramente vertirán en ejercicio de sus atribuciones para fortalecer las finanzas públicas del país. Efectivamente ha habido una situación atípica este año, una baja de la recaudación y de los ingresos petroleros, derivada fundamentalmente
del entorno económico internacional adverso que estamos viviendo. Naturalmente que eso ha implicado una merma en los ingresos públicos que, sin embargo, pueden ser compensados, cuando menos en una buena parte, por las medidas precautorias que afortunadamente mi gobierno ha venido tomando en el curso de estos años. Por ejemplo, la compra de coberturas financieras que protegen el precio del petróleo nos permite contar con recursos que de otra manera no dispondríamos. El haber hecho operaciones con derivados, coberturas financieras el año pasado, a fin de garantizar ingresos por exportaciones petroleras a $70 el precio del barril de petróleo, cualquiera que sea el precio en el mercado internacional, nos ha cubierto un flanco muy importante de ingreso en las finanzas públicas. 2, la constitución de los fondos de reservas petroleras, concretamente el Fondo de Estabilización Petrolera, que asciende ya a más de 100,000 millones de pesos, nos permitirá también compensar otra buena parte de la falta de ingresos para este año y probablemente para una buena parte del año próximo. Y 3, las consideraciones que el propio presupuesto considera para compensar, dependiendo de la falta de ingresos, recortando gasto corriente, como ya lo hemos hecho. El programa de austeridad que anunció el secretario de Hacienda a principios de junio nos permite ahorrar 40,000 millones de pesos mediante medidas drásticas que contienen gasto corriente, como es el no generar nuevos puestos de trabajo, el reducir el gasto de operación, el reducir el gasto de comunicación de las dependencias y otras que nos permiten hacer esos ahorros. Con ahorros, el gobierno federal seguirá enfrentando la crisis económica y concretamente financiando el programa anticíclico, el acuerdo para proteger la economía y el empleo, la economía de las familias y el empleo, y estaremos atentos a las propuestas de los legisladores una vez que esté integrada la nueva Cámara de Diputados para poder deliberar de qué manera podemos fortalecer las finanzas públicas del país, que pienso es un propósito que compartimos todos los, que comparten tanto el gobierno federal como, estoy seguro, todos los partidos políticos. Por lo que toca a los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, que algunos diarios reportan, vamos a revisar con todo cuidado tales indicadores. Lo que de primer momento se ha señalado es una cosa muy importante, que es un reporte de indicadores en buena parte basado en percepciones de diversas fuentes, un cúmulo de fuentes, por cierto, muy diversas, y un cúmulo de fuentes que no son uniformes para todos los países. Hay incluso un indicador que está basado, por ejemplo, en el número de noticias que se reportan en la prensa sobre un determinado asunto, según menciona la parte metodológica del documento. Por esa razón no me extraña que el propio Banco Mundial en el documento advierte con toda claridad que ese documento no representa la visión del Banco Mundial, sino de las personas que preparan ese reporte, y que los resultados del propio documento no se utilizan en las decisiones oficiales del Banco Mundial por la misma razón. De cualquier manera, me parece que una buena parte de las fuentes que se citan, fuentes, insisto, que recopilan información de percepción, están influenciadas por el momento muy crítico, muy agudo que se vivió en el ámbito de la opinión pública internacional sobre México hacia finales del año pasado, cuando se propagaron las versiones de Estado fallido y otras cuestiones. La verdad es que quienes pronosticaban esa situación sobre México hacían referencia a que el país no tendría una solidez institucional para enfrentar la crisis económica y el tema de seguridad al mismo tiempo. Y como he dicho, no solo enfrentamos la crisis económica, la más grave en varias décadas, no solo enfrentamos el tema de seguridad, además enfrentamos el tema de la influenza H1N1, y de esos 3 enormes desafíos que enfrentó el país, México poco a poco está saliendo avante. Y si algo ha demostrado esa adversidad es la fortaleza de las instituciones mexicanas. ¿Qué es lo que define la gobernabilidad democrática de un país? Tener elecciones libres. México tiene elecciones libres, participativas, como son las que se realizan, el proceso electoral en curso y que culmina este domingo,
Define la gobernabilidad también la libertad de expresión. México tiene una absoluta libertad de expresión. Creo que en pocos países en América Latina hay tal número de diarios, tal número de periódicos, tal número de frecuencias noticiosas de radio y televisión informando día con día a toda la población con absoluta libertad, e incluso abierta y constantemente pueden hacerse cualquier señalamiento al presidente, a los poderes, a las autoridades con absoluta libertad. ¿Qué define la gobernabilidad? Tener separación de poderes. México tiene un régimen de absoluta y clara separación y equilibrio de poderes. Tenemos un poder judicial independiente como nunca lo había habido en México, una Suprema Corte que no responde a los dictados de nadie más que de la ley y la Constitución, un poder legislativo absolutamente independiente del poder ejecutivo, con una composición plural en ambas cámaras, donde ningún partido tiene mayoría, y sin embargo, siendo un Congreso plural, ha sido capaz de construir acuerdos fundamentales para la vida del país. Hemos tenido reformas en materia de pensiones que le han permitido ahorrar al país 30% del Producto Interno Bruto a valor presente neto, reformas de carácter fiscal como las que ya se han mencionado, reformas en materia energética vitales para el futuro del país, reformas que son sustanciales para la vida de la nación y que sin embargo se construyen en la pluralidad. Esos son indicadores claros de gobernabilidad democrática que vale la pena ponderar y señalar. Desde luego, he encargado ya precisamente a las instancias de gobierno hacer un análisis detallado de lo que se señala en tales indicadores. Y más que para cuestionar o desmenuzar o desacreditar los temas que ahí se dicen, por ejemplo, hay pues algunas contradicciones importantes. Por ejemplo, según esos indicadores, en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana, Honduras se encuentra, por ejemplo, arriba de Singapur. Hay datos, pues simple y sencillamente que habría que ponderar, ¿no? México, por ejemplo, mejora en varios indicadores en efectividad de gobierno, pero aún así, dado que toman parámetros distintos para cada país, por ejemplo, a final de cuentas termina resultando que Mauricio, Martinica o Botswana tienen en materia de efectividad de gobierno mejor calificación que nuestro país, cuando México tiene una cobertura total de educación básica, cuando estamos a punto de alcanzar la cobertura universal en salud, cuando tenemos verdaderamente un mecanismo de respuesta del gobierno, cuando hemos demostrado claramente capacidad y eficacia de gobierno al enfrentar una crisis como fue la de la influenza o como fue la del deterioro económico por la cercanía de Estados Unidos. En fin, creo que vamos a revisarlo con toda calma y con toda seriedad también, y lo vamos a hacer con el propósito además de mejorar, haciendo sí la salvedad que el propio Banco Mundial hace, no solo en el sentido de que no refleja la opinión del banco, sino de los propios ensayistas, por una parte, y por otra, la otra observación que se hace de que es básicamente un conjunto de indicadores, muchos de ellos construidos en base a percepciones. ¿Tenemos problemas serios en México? Sí, pero también hay que decirlo, tenemos problemas de percepción que no necesariamente corresponden a lo que se vive en el país, y creo que en ambos tenemos que trabajar. Gracias. Buenas noches, señor presidente. La pregunta va enfocada al tema bilateral y a la situación de seguridad que tanto enfrenta México como Panamá. La ofensiva que ha hecho su gobierno con el narcotráfico ha obligado a estos grupos criminales a migrar a otras partes. Unas de ellas somos aquí, los panameños, que estamos enfrentando ese problema, tal vez sin estar preparados con las mejores herramientas. En esta agenda bilateral o en este tema en específico, no se entiende exactamente cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo entre estos dos países. Tal vez si pedirán una cooperación al mayor país consumidor, por una parte, o qué tipo de cooperación o de estrategia en conjunto se pretende hacer cuando nosotros prácticamente estamos heredando el problema. Eso por una parte, y ya que habla de la situación de comercio,
Panamá no ha podido firmar una relación bilateral o un comercio de tratado de libre comercio con México porque México considera a Panamá como un país de paraíso fiscal, por así decirlo, o está en la lista negra. ¿Levantará México esta clasificación de Panamá? Bueno, varias cosas que con mucho gusto le comento. Yo creo que si algo hemos identificado en esta lucha frontal contra el crimen organizado, no solo el narcotráfico, pero también el narcotráfico, es que, como dije al principio, esto es el crimen organizado actúa internacionalmente, actúa transnacionalmente. Respeto mucho, desde luego, su opinión, su punto de vista, que comparte mucha gente, pero creo que es difícil que hablemos que los criminales de repente se mueven de un lugar a otro. La verdad están actuando, y desde hace mucho tiempo, en todos los países. Es decir, por ejemplo, el trasiego de cocaína de Sudamérica a Norteamérica sí pasa por México, pero también pasa por Panamá. Y me parece que no es el caso ver por dónde pasa primero, ni geográfica ni temporalmente. El hecho es que está actuando en todos los países. Y, por ejemplo, las operaciones de lavado de dinero las realizan también en varios países, independientemente de la clasificación de paraísos fiscales o no. El hecho es que tienen una interconexión mundial y la lección es que debemos actuar todos conjuntamente y más que estar reprochando que ustedes hacen o dejan de hacer esto, tenemos simplemente que actuar de manera coordinada y eso es lo que vamos a hacer. Una de las medidas es la que usted sugiere, es exigirle al mayor consumidor mundial que a final de cuentas sus consumidores son los causantes de la muy lamentable situación de violencia que el crimen organizado genera, que es Estados Unidos, que haga su parte, no solo reduciendo el consumo, no solo apoyando y asumiendo su corresponsabilidad en la lucha contra el crimen, y esto se trata de la iniciativa Mérida, sino también restringiendo el tráfico de armas, que son un detonante fundamental para la generación de violencia en nuestro país, que es un dato nuevo. No es que de repente los criminales, por ejemplo, lleguen a Panamá, por ejemplo, desde hace poco, es que ahora tienen más poder de fuego. Y uno de los factores, no digo el único, ni siquiera lo califico como el más relevante, pero un factor es que desde 2004 en Estados Unidos se liberó al público la venta de armas de asalto de alto poder. Y a partir de ese momento, ciertamente esas armas están actuando en las calles de Panamá y en las calles de México. Del otro tema, nosotros propusimos, bueno, no nosotros, México, desde a principios del gobierno de mi predecesor, el presidente Fox, un tratado de libre comercio con Panamá. Y ese tratado se paró por posición y voluntad de Panamá. Nosotros respetamos el punto de vista de los panameños. Pero la clasificación que se hace concretamente por diversos organismos internacionales, concretamente la OCDE, respecto de los llamados paraísos fiscales, no es una clasificación que hagamos nosotros, no es un obstáculo para que tengamos un tratado de libre comercio. Panamá puede tener con México ese tratado en el momento que lo disponga, porque las negociaciones fueron detenidas por Panamá en su momento. Yo soy un partidario del libre comercio. Creo que con Martinelli tendremos, desde luego, posibilidades de ampliar el comercio entre ambos países. Y sé que el tema del tratado no es un tema sencillo, es un tema complejo, como lo es también el absoluto respeto que me merece la regulación tributaria de cada país. Pero dentro de los marcos y las restricciones políticas de cada gobierno me parece que podemos avanzar mucho en ese tema y creo que es un área de oportunidad que tanto el presidente Martinelli como un servidor sabremos aprovechar. Muchísimas gracias, muy buenas noches.